Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais Hola, uma live do buenas irmão Pedro noches a Dong. todos, Aqui no bienvenidos a todos a un live más del hermano Pedro Don por el canal del noite Instituto estamos aqui Vida no para estúdio da Todos Igreja de por São Paulo YouTube. com os Esta nossos noche convidados, estamos en los estudios Mateus, de la Iglesia a en San Sofia Pablo e o con nuestros Bruninho, invitados representando a Mateo, Casa Adolescente Sofía y em São Paulo. Bruno, Boa noite, irmão Pedro. representando a la Casa Boa Adolescente en noite. San Pablo. Buenas noches, hermano Pedro. Hoje nós Buenas estamos noches. gravando Hoy essa live. estamos grabando este live. Essa live será Hoy es miércoles y estamos grabando para ser transmitido el día jueves en el mismo horario, para Castanhal. porque el día jueves yo estaré viajando a Castañal Nós vamos para y a Belén, y de Belén vamos a Macapá. Nós iremos Y al otro día regresaremos a Belén y volveremos a Castañal para tener conferencia en Castañal el fin de semana. Esta noche vamos a hacer un live bien diferente. ¿Por qué? os cooperadores Porque hasta ahora siempre llamamos cooperadores y esta noche estamos tener el placer de conversar já não são mais con los de la casa de adolescentes que ya no son más adolescentes, que ya cumplieron 18 años, tanto Mateo como Bruno, né, y ya son capitanes. muito contentes, né, Estamos realmente muy contentos sendo de ver pelo Senhor. a las personas siendo perfeccionadas en el Señor, Juventude, 18 anos, tanto Bruno, decidiu fazer que esse completó los 18 años y decidió estar en el CPEP y seguir la carrera de un colportor Mateus, y seguir al Señor como trabajador de la última hora. Mateus, Mateo, yo dije que, Bruno, no, es Mateo 18 años. indo para Seattle, Entonces este sábado ya está yendo para el CPEP de San Pablo y Bruno también ya cumplió 18 años y Sofía ya es una capitana que siempre ayudó en casa de adolescentes. Ellos están aquí por una razón muy especial, domingo de manhã, antes porque da reunião aqui em São Paulo, domingo antes de la reunión aquí en San Pablo, yo comenté un poco sobre la experiencia del equipo de Fabiano en Pozo de Caldas con el BNB y ellos hicieron algo diferente. Entonces, adolescentes convidados, en la hora eles, de ir a la casa de los adolescentes que habían sido invitados, contactaron a los padres y prometieron a los padres un cambio. ¿Cuál es el cambio? Ellos le prometieron ayudarlos con sus hijos adolescentes para servir al Señor y a cambio ellos le piden a los papás que los padres abran su casa una vez por semana para reunión de adolescentes. Y después yo supe, por Fabiano me respondió que hubo mucho éxito en esta acción. Fue muy buena recepción por las familias, por los padres, y muchas casas se abrieron. Así, entonces cuando yo terminé de hablar y fuimos a la reunión, los adolescentes y los capitanes se sintieron un poco cobrados, que aquí en San Pablo estamos un poco parados con relación a eso. Y entonces ellos en la hora del almuerzo ya quedaron incomodados, tuvieron comunión y por la tarde ya salieron y querían tener esa experiencia, querían salir de la inactividad en ese sentido y tener esa experiencia de esta nueva manera de actuar. Gracias al Señor, el Señor le dio varias experiencias y por eso que los llamamos a los tres acá para que nos den testimonio vivo de lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué quise eso? Porque a mí me gustaría mucho que todas las iglesias pudiesen todas esas experiencias nuevas de innovaciones que el Señor nos está dando para cada parte del cuerpo de Cristo, eso sea inmediatamente practicado por todas las partes y por todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a oírlos para entender lo que es. ¿Quién quiere comenzar? Voy a comenzar yo. Amén, hermanos. Voy a comenzar un poco antes del sábado. Tuvimos un encuentro de mujeres conectadas en San Pablo y yo estuve encargada de dar una palabra junto con otras dos hermanas sobre servir para edificar la iglesia. Solo que la palabra de mando que recibimos ahora es que nuestro servicio es cuidar de personas y consolidar esas personas para que ellas puedan tener la oportunidad de ser parte de los 144,000. Entonces,
necesitamos sacar un tiempo de nuestro día a día para cuidar de esa persona, hacer misión familiar, ven y ve, solo que yo no estaba teniendo experiencia. Entonces, ¿cómo le iba a decir hablar de eso si no tiene experiencia? Eso fue en el sábado. El domingo, como el hermano Pedro dijo, y dio una palabra para nosotros en la comunión, y en la comunión misma nosotros nos sentimos como un tirón de oreja. Y entonces ahí ya nos mandaron mensaje para hacer alguna cosa, estaba quemando en mi corazón también. Y entonces después de esa comunión ya dijimos, bueno, tenemos que tener comunión después del almuerzo, vamos a estar libres, así que vamos a hacer una comunión. Entonces llamamos a los adolescentes y los capitanes que estaban disponibles. Y queríamos operacionalizar para la semana. Y de repente, pero va a haber grupo familiar en esta casa, en aquella casa. Mi prima terminó de abrir su casa. Entonces, lo que fue aconteciendo de manera muy espontánea, entonces el propio domingo había varios grupos familiares, hicimos ven y ve. Entonces ahora Bruno va a contar el sentimiento que tuvimos. Señor Jesús, hermanos. Sí, fue una actitud mediante que la palabra ardió en nuestro corazón, porque cuando el hermano Pedro habló, aquello sonó para nosotros como diciendo, ustedes tienen una bendición, tienen la palabra profética, pero si ustedes no trabajan, van a perder eso. Y nosotros no queremos perder esa bendición. Entonces, en el momento que el hermano Pedro hablaba en la comunión, ya comencé a quedar desesperado, no quería perder eso, y hablé con Sofía, y estaba con el mismo sentimiento, y comenzamos a conversar, hablando con el hermano André, con los hermanos que están adelante de nosotros, Douglas. Y entonces, cuando terminó la reunión, ya nos reunimos después del almuerzo para ver qué podíamos hacer. Pero no había algo ni un plan. Entonces pasamos el sentimiento para ellos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero comenzó a aparecer muchas casas. Llegaron hermanos diciendo, quiero abrir mi casa para venir y ver. Vino otro capitán y dijo, mi prima dijo que quería una reunión en su casa también. Y todas esas reuniones ocasionaron que hubiera varias casas abiertas. Y entonces el Señor estaba confirmando todas las cosas. Él necesitaba de una reacción nuestra para mostrar todo lo que Él podía hacer. Y la palabra ya está lista, ya tiene poder. Entonces, cuando reaccionamos, Él nos mostró todo. Y ahí ya nos programamos, ya llamamos adolescentes, comenzamos a hacer los equipos, llamamos al hermano Fabiano para pedir un modelo, para ser encabezados también y pedir una dirección a Él. Él nos compartió la experiencia, todo lo que hicieron y salimos a practicar. Y fue algo sobrenatural. Fuimos a 4 regiones, hicimos ven y ven en todas para llevar a las personas a las casas donde había grupos familiares. Y al final conseguimos traer muchos invitados y Mateo va a contar un poco mejor esa experiencia. Solo para decir que había 18 casas abiertas para consolidar esas casas y algunas ya quedamos para visitarlo durante la semana y la próxima. Entonces la idea, como Sofía dijo, es encajar a estas personas, no es para hacer número, es para colocar a las personas dentro de los 144.000 para que sean vencedoras y edifiquen la iglesia con nosotros, prediquen el evangelio con nosotros. No podemos parar. Oh, Señor Jesús. Un detalle para quien conoce San Pablo, la zona este de San Pablo, de ómnibus y metro y de tren. Lleva más o menos 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver. Entonces requiere un esfuerzo. Pero cuando el Espíritu habló, nosotros ni pensamos. Nosotros dijimos, la zona este está listo para recibirnos. Vamos. No pensamos en las consecuencias, en cómo íbamos a ir, solo fuimos. Y Mateo va a hablar la experiencia en San Miguel de la zona este. Bueno, tuvimos esta experiencia en San Miguel. Nuestro grupo familiar del equipo de Sofía conmigo, nosotros fuimos a la zona este a un departamento. Entonces no podría entrar mucha gente ahí. Pero estábamos haciendo grito de guerra en muchos espíritus. Separamos 2 equipos. Uno iba para otra casa cerca y otro quedaría en el departamento. Cuando hacíamos el grito de guerra, un joven que vivía ahí cerca, él escuchó y abrió su corazón. Y fue adelante del departamento y un hermano oró por él y lo invitó. Fuera del departamento, ni dentro, fuera del departamento. El Señor ya abrió su corazón, el hermano lo invitó y él se sintió muy tocado por eso. En la hora de separar los equipos,
Quedaron 2 personas del grupo familiar en el departamento falou, não, eu quero ir. y las otras personas se fueron. Y él también dijo, yo quiero ir con ustedes también. Quiero probar más de esto. Fizemos na praça. Já Y fuimos a hacer BNB. Hicimos la plaza, hicimos un grupo familiar a la plaza, E ele invitando a las personas, invitando personas. não, vem experimentar. Tem Y él también siempre alentando. imersão. Yo quiero experimentar. Vengan a experimentar este grito de guerra. Él ya hablaba eso. E foi bom, Entonces, né? el sentimiento fue ese. No momento, Y fue invitando personas. Y al final, en el momento, a gente en conseguiu el grupo familiar, en la plaza, conseguimos 7 personas. pessoas. E também a gente falou, 7 personas. Y también dijimos, nos vamos a quedar solo acá. mais contatos. Vamos a continuar andando. Y fuimos hablando con más personas. Fueron 7 personas, 7 contactos que estuvieron en la plaza y 12 contactos más aparte. Entonces conseguimos muchas personas. Y a través de esa experiencia que hoy arde en el corazón de esos hermanos que están entrando en contacto con todos nosotros y son casas abiertas. La palabra salva a las personas y a nosotros también. Amén. Y un testimonio más. El sábado vino una hermana a conversar con Bruno y le pidió ayuda porque ella no sabía hacer inmersión y quería estar cerca de los hermanos. Bruno le dijo, ella está en San Miguel. Entonces yo le llamé y le dije, estamos yendo a hacer un grupo familiar en San Miguel. Si usted le gustaría participar, ella dijo, me mandó un mensaje, yo voy a ver, yo trabajo mucho, tengo niños, no sé, voy a ver cómo hago, pero quiero estar cerca de la palabra, cerca de los hermanos y todo eso. Y cuando estábamos de 1 hora y media, y ella estaba en el grupo familiar, un grupo familiar, gracias a Dios estaba ahí. Y a pedido de esas hermanas quedamos en la casa para consolidar, haciendo inmersión refinada. Y después fuimos a la plaza, y después que terminó nuestro grupo familiar, ella dijo, hermano, la próxima semana el grupo familiar va a ser en mi casa. A los hermanos dijeron, nunca abrió su casa, nunca había abierto su casa. Entonces, no solo eso, sino que los hermanos que fueron al grupo para el BNB junto con Mateo, ellos volvieron tan felices que comenzaron a contar entre sí y ellos programan el grupo familiar va a ser en la casa de hermanos. Vamos a hacer un grupo, un BNB antes en la casa de hermanos. Entonces ustedes vieron que es muy posible y es muy bueno que nuestra experiencia se va a multiplicar. Nosotros creemos eso y también queremos alentar a las iglesias a hacer eso. El Señor va a hacer. Tenemos que abrir el corazón y intentar hacerlo. Ainda não tinha. Hay un detalle, Sofía, Essa irmã, hoje, que no comentamos con ellos dos. pra ela. Esa hermana, esta mañana, yo le mandé la inversión para encorajarla, alentarla. Y le voy a leer la respuesta que ella me mandó. Acredito Amén, Bruno, gracias. que consegui orar por Crea que hoy temprano conseguí orar por una persona en el ómnibus. que estava precisando. Ella lloró, me agradeció y dijo que estaba necesitando mucho. Por favor, continúe mandándome el panfleto de la inversión. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, jóvenes, adolescentes, y la predicación del Evangelio del Reino. A gente não sabe. Hermanos, Mas é a palavra. A gente não sabe nosotros fazer, a gente não tem no sabemos, pero la palabra, no sabemos hacer, no tenemos fuerza, pero cuando usamos la palabra, el Señor hace todas las cosas. Amén. Eu recebi Mateo, esse yo recibí o grito de guerra do apartamento lá fora, esse caso aqui. este grito de guerra, que es este grito de guerra es lo que yo recibí acá. Es un video que me mandaron aquí, es este video. Aqui, Sí, ese video, esse caso aqui, né, o irmão ese caso aquí. escreveu assim, Y el hermano que me mandó me escribió esto. filmou o barulho do grito de Un hermano de la calle filmó el grito de guerra en el apartamento de Viviane, na hora que os el comienzo del grupo familiar y la hora que estaban llegando los hermanos. ouvindo, Un vecino, Claudio, en la calle oyendo, acompañando el passa um grito. irmão que o convida para ir lá. En eso pasa un hermano y lo invita a ir. El barullo de grito de guerra. Falou, El hermano que lo invitó le dijo, orado ao Senhor, nos dijo que había orado al Señor para tener un convidado para llevar al grupo. Pidió al Señor. Entonces ese invitado inconverso, Claudio, dijo que su año fue muy triste y en un solo mes perdió 5 personas de su familia y una de pérdida es su sobrino joven, se suicidó. Amém. La calle es la cura y lleva cura. aproveitar, né, falar para todos os irmãos, Yo quiero aprovechar para decirle a todos los hermanos, miren hermanos, qué locura la vida de la iglesia, milagres aquel vigor, acontecidos los milagros do livro
que acontecían en el libro de Hechos, acontecer durante 19 quedó y no se aconteció más durante 19, 20 siglos. está voltando a Entonces, gracias al Señor, está volviendo a suceder. irmão, pela simplicidade do nosso Especialmente, hermanos, por la simplicidad de nuestros adolescentes, essa que hoy son capitanes. crê na palavra. Esa simplicidad Isso é que de creer en la palabra. até começar Eso es lo que hace de hasta comenzar el comportaje dinámico. El comportaje dinámico surgió a través de un grupo de jóvenes que creyeron que el hermano Don era hombre de Dios, que lo que él hablaba venía de parte de Dios, y así surgió el comportaje dinámico. Y hoy tenemos un grupo de adolescentes que hoy ya son jóvenes, simplicidade que también creen en la palabra, tienen simplicidad y todas esas experiencias que les suceden. Ellos creen que eso viene de Dios y el poder del Espíritu pasa a actuar. Porque si usted no cree, la palabra no tiene poder, pero si cree, la palabra tiene poder. se você Yo quiero alentarlos a todos. uma igreja Si usted es un líder de alguna iglesia, familiar, o usted es parte de un grupo familiar, o usted como aquella hermana, Bruno, aquella hermana fazer imersão, que aún tiene dificultad de hacer inmersión, de entender lo que es la inmersión, entender lo que es grito de guerra. não tenham medo, No tenga miedo, no tenga temor. Invite a los adolescentes, invite a los capitanes, a los intendentes junto con ellos, E eu acho que essas para crianças- todos entrar. Y yo creo que esas experiencias olha só que coisa preciosa. de esos tres jóvenes, mire qué cosa preciosa. Estão apenas mencionando ¿Qué no puede hacer el Espíritu? Ellos dijeron algunas poquitas cosas, no contaron todo todavía. Más allá de la experiencia que Fabiano está teniendo con sus equipos. Eso puede suceder en todo el mundo. muito contente. Entonces, gracias al Señor, hermanos, Gostaria de estamos muy contentos. encorajar todos Me gustaría realmente de alentar a todos ustedes, y si hay alguna iglesia aún procure ajuda que no tiene la acción de los adolescentes, busquen ayuda para que vocês en algún grupo de adolescentes, ahí cerca de usted seguramente. continuar sem os Si continuamos o jovem não se sin los adolescentes, né? E se o jovem los jóvenes no se envuelven. os- Y si los jóvenes no se envuelven, né? no hay trabajo para los intendentes. Maneira convencional, Entonces quedamos en aquella vieja manera convencional, tradicional de la vida de iglesia, que no es fructífera. não vamos mudar, né? Vamos- No consigue reproducir. Vamos a cambiar y vamos a aprovechar. eles fazem, né? E eu não consigo Miren lo que estos chicos hacen. Yo no puedo hacer. rápida Miren e ação rápida la reacción rápida y la acción. Y el Espíritu está con ellos. realmente em São Paulo. No se importaron en viajar. Realmente en San Pablo es difícil viajar a la zona este. Parece otra ciudad. 1 hora y media para volver, 1 hora y media para regresar. De São Paulo, Solo para saber, la zona este de San Pablo de habitantes, tiene 4,5 millones de habitantes. metrópole, né? Es una metrópoli. E os números são muito grandes. Então, Aquí los números son muy grandes. as pessoas Entonces necesitamos salir. hoje, graças a Y las personas están ahí. Deus, está tendo uma reunião Hoy, gracias a Dios, hoy em São Paulo. está habiendo una reunión de los intendentes en San Pablo Vamos usar para alentar a los intendentes. Vamos a usar estas herramientas. No vamos a estar siempre en lo tradicional. Y las cosas no van a suceder si estamos siempre de esa manera. Y queremos traer al Señor de regreso y formar parte de los 144,000 vencedores. André, ¿no es así? movimentação deles. Hermano Pedro, yo acompañé el movimiento de ellos a través de nuestro grupo, y Sofía reuniéndose, Tantas y al final del fin de la tarde, novas, né? E tantas experiencias nuevas hubo. foi no grupo de cooperadores, Y lo que el hermano Pedro habló en el grupo de cooperadores, né? Pessoas estão hay personas necesitando mucho esa palabra que están sufriendo. Aquel señor, hoje mesmo eu lo que le pasó tava com hoy essa mismo, preocupação. As pessoas precisam. yo estoy con ese sentimiento de corazón que las personas necesitan de la palabra, necesitan de algo. Kit Hasta- conhecido meu tava precisando também. Hasta hoy pasé un kit para un conocido mío que estaba necesitando. Claro, son pequeñas acciones, Muito mais difícil. São Paulo é tudo tão difícil. pero parece que San Pablo es mucho más difícil, todo es muy difícil. Não é verdade, né? Y en Belo Horizonte va a funcionar acá, no va a funcionar. No, no es verdad. As pessoas pegar Es solo sentarse en el almuerzo, llamar a llamar personas, agarrar el ómnibus, el metro
y el Señor hace todo. Comentar mais uma coisa dessa ação, dessa saída? ¿Quieren comentar algo más de esta salida? Agora de pessoas precisando, né? El André dijo de personas que necesitan. Yo recordé, Mateo contó sobre San Miguel, lo que hicimos ahí, pero fueron 4 barrios. Itaquera, Cidade San Miguel, Tiradentes Itaquera, Ciudad de Tiradentes e aí y Rapas. pra Cidade Tiradentes, Y que é do meu yo fui con un grupo a la ciudad de Tiradentes, casa de adolescente Sacadientes. integral. E Entonces lá, fuimos a una tava casa para hacer casa adolescente integral. reunião pro Y estaba con uno de los capitanes, salimos de la reunión para el Benibé Esse é o nosso coração, y né? no sabíamos cómo serían las cosas, pero ese es nuestro corazón, practicar. Na rua. Y pasó un chico de bicicleta en la calle y le llamé, vamos para una fiesta. Eu só vou Él me dijo, me miró, yo voy si mi mamá me deja. Está bien, vamos a hablar con su mamá, ¿dónde está? Cuando dije eso, la madre de ella ya apareció en la ventana. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quiere llevar a mi hijo? Yo le dije, vamos a tener una fiesta y queremos llevar a su hijo, si usted quiere ir también. Ella dijo, entonces suba acá que yo necesito oración. Y el testimonio del hermano Fabiano, del equipo de Pozo de Calda, era que no solo los adolescentes, sino que hablar con los padres. Entonces estábamos con ese sentimiento de alcanzar a los padres. Y sin saber cómo podríamos alcanzar a los padres, ella me invitó para entrar a la casa. Entonces subimos, ella nos mostró a su mamá que está en una situación delicada, enferma, y necesita mucho de oración y alguien que las ayude. Oramos por ellos, hicimos inmersión con ellos. Y después que hicimos inmersión, ella estaba más feliz. Ella dijo para nosotros, yo quería que alguien haga un culto de joven en mi casa. ¿Ustedes pueden venir en mi casa algún día de la semana? Claro que sí podemos. Y tomamos su contacto y vamos a hacer una visita mañana en su casa. Y ella nos agradeció. Ella no puede salir para el grupo familiar porque cuida de su madre. Pero ella dejó que su hijo vaya con nosotros, disfrutó del grupo familiar, saltó allá con nosotros. Y a pesar de ser un adolescente que puede haber otro adolescente, sus amigos, y también hay una familia y está su madre y hay otra hija, que hay una joven también que tiene 18 años que puede venir también. ¿Y qué vemos? Lo que Andrés dijo, que las personas necesitan. Si yo no hubiese llamado a aquel niño, ni sabía que su mamá necesitaba oración y que la familia necesitaba del Señor. Pero ve que el Señor guía todas las cosas. Entonces vamos con la palabra, tenemos una actitud, usamos la palabra y el Señor muestra que hay personas que necesitan esa palabra y que esas personas que van quieren esa palabra. Esa fue literalmente nuestra experiencia. Fue algo que el hermano Fabián nos dijo. Yo entré en contacto con él y él dijo, le llamamos con Sofía a él y le contamos esa experiencia. No fue un entrenamiento de varias veces. No, solo llamamos por teléfono. Fabiano, ayúdanos por amor de Dios. Y él nos contó la experiencia, como estaban haciendo en San Luis con los adolescentes y además de eso, y a los padres de ellos. Y realmente tocamos mucho en eso, porque realmente con el comportaje hay que pedir ayuda, es muy importante. Entonces, como el hermano Pedro dijo, estábamos practicando mucho y fuimos a pedir ayuda a quien está practicando. Entonces, a quien tiene experiencia hay que pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda. Él nos dijo una cosa que nos tocó mucho. Usted ya pidió ayuda, entonces usted ya preparó. Entonces, solo ir, vayan a tener experiencia. Y llegando ahí practicamos eso. Con Bruno sucedió eso y con nosotros había una nena pasando con patines y cuando llegó a la plaza, ¿qué están haciendo acá?, nos dijo. Estaba yo y otro adolescente de la casa de San Pablo y una hermana más vieja, más grande, de San Miguel. Y ella pasó y preguntó, ¿qué están haciendo acá?, preguntó. Y queremos invitarte a una fiesta. Y el papá venía atrás. Y entonces ya vino el padre y la esposa y fueron para el grupo familiar. Entonces hay que pedir ayuda a los hermanos, a quien está teniendo experiencia. Sobre eso pedimos ayuda al hermano Fabián. Él nos dijo, eso le dio la palabra y después hay que ejecutar. Ustedes están viendo, están acompañando esto. Ven el desespero de esta generación, los desesperados que son
por acompañar la palabra de cerca sentem a pulsação do coração de Deus, né? y sienten el pulso del corazón de Dios, los latidos del corazón de Dios, respiran el corazón de Dios y necesita Dios la cooperación de la iglesia. Hoy el Señor milagrosamente llamó esta generación. Recordação Quiero dar recordar rápidamente. 3 foi Salmo 110, versículo 3 fue una promesa que Dios dio promessa que o a nosotros. En realidad, una promesa que el Padre dio al Hijo, para que Jesús Cristo, o Pai pusesse todos os inimigos para que el Padre pudiese todos los enemigos debajo de los pies. Senta-te aqui Y el Padre invita al Hijo y le dice, siéntate a mi derecha né, por estrado de teus pés. hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Em Salmo 2 ele fala pro filho, pede Y en Salmo 2 dice, que eu te darei, pídeme, le eu dice, te darei, pídeme que yo te daré, en el Salmo 2, te daré qué, você vai reinar te daré sobre as qué, nações, só que eu vou te dar que usted va a reinar sobre la nación, solo que te voy a dar un ejército de jóvenes santos. Volviendo al Salmo 110, versículo 3, realmente que en el momento de la a aurora, maioria não está percebendo que a vida la gran mayoría no está percibiendo que la venida del Señor está sucediendo. Es como los días de Noé, suas coisas, todos aún se preocupan con sus cosas, comen, beben, se casan, se dan en casamiento. En los días de Lot también, todo el mundo viviendo regaladamente en pecado, etc. Pero nosotros estamos percibiendo por la palabra que la aurora está llegando. Pai prometeu Y cuando esa aurora esté llegando, el Padre prometió que iba a hacer caer como gota de rocío um exército. jóvenes santos para formar un ejército. Esa fue dada en 2020 esa palabra. Nenhuma concretização. Y nosotros no teníamos nada, ninguna concretización de esa palabra en 2020. Estava tendo comunhão com Ahí, ayer, me lembrava. estaba teniendo comunión con algunos hermanos y ellos me recordaron que en 2021, Já en medio de 2021, com Alex lá em Campo do Jordão, ya el hermano Alex en Campos de Jordán uma equipe ya comenzó a liderar un equipo de adolescentes eles iam para as ruas de Campo y adolescentes que iban a las calles de Campos de Jordán como valientes. Vou conhecer na cidade. Y eso conmovió la ciudad quedó conociendo todo lo que estaban haciendo. Já Y al final de 2021 ya sucedió lá em Belo Horizonte. con Fabiano en Belo Horizonte Isso 2021, 2020 foi dada a palavra. y 2020 se dio la palabra, 2021 comenzó a suceder eso en mitad de año hasta fin de año y 2022 comenzaron a surgir casas adolescentes hasta que tenemos más de 500 y yo creo que ese 500 número del pasado ya. 500 casas. Debe haber más Então eu quero dizer de 500 casas adolescentes ya. para todos que Entonces, acompanham, essa fé quiero decirle a todos los que nos acompañan que esta herramienta fue Dios que nos dio formar esse. para su Hijo, para formar ese ejército de jóvenes santos, Portanto, para poder traer al Señor de regreso. Por lo tanto, nosotros que somos adultos, temos que ter outro espírito. para entrar en la buena tierra de Canaán tenemos que tener otro espíritu, y ese otro espíritu es el espíritu de Caleb y de Josué. Geração Nosotros no somos aquella generación antigua que no pudo entrar en la buena tierra de Canaán por incredulidad y por rebeldía, por desobediencia. Mas gracias a Dios que hoy tenemos intendentes também positivo, estão aqui trabalhando. muy positivos Nós, que están trabajando juntos. Solo que nosotros, los adultos, los intendentes, necesitan despertarse, mais necesitan ser despertados para usar más. adolescentes, Eso es lo que Dios nos dio, que son los adolescentes, y los adolescentes ya están creciendo, ya están viviendo. de Davi, estão virando já capitães. Valientes de David se está tornando valientes de David, capitanes. Nós precisamos usar esse exército, irmão. Né? Y nosotros, Tem mais. el Señor realmente está formando este ejército y necesitamos usar este ejército. Continuar nessa No podemos. velha maneira da vida. Están percibiendo mi desesperación. Convencional, tradicional. No podemos continuar en esa vieja manera de iglesia, manera convencional, tradicional, São fiéis hoje. por más.
que los hermanos ancianos, más grandes y adultos son fieles, y yo creo que todos son fieles en la iglesia hoy, pero si no descubrimos, miren lo que ellos pueden hacer, vamos a pedir ayuda. Ellos pueden ayudarnos juntamente con los adolescentes, capitanes, intendentes. Vamos a formar un equipo maravilloso. Y la multiplicación hasta julio del año que viene para duplicar el número de personas es totalmente posible si actuamos de esa manera. Yo creo que la gran parte va a ser de adolescentes. Y entonces también vamos a agregar varios padres en estos grupos familiares. Entonces yo creo, André, hubo una experiencia en esta semana. Un sábado llevamos una familia a la reunión en Sumaré y llevamos y le dimos una tarea de cuidar en la sala de niños con los hijos. La familia fue, el domingo vino una amiga a jugar y dijo, ustedes van a la iglesia, si alguien me invita voy. Entonces invitamos a su mamá. Entonces los niños, nadie, esa vitalidad de la iglesia hoy, de esa edad, todos producen. Es el momento del Espíritu. El Espíritu que está haciendo y tenemos que aprovechar este momento. Solo para ubicar y no salir un poco también, entrar al mensaje, vamos a rumiar el mensaje 26, el juicio de Dios sobre los falsos maestros, sobre los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, segunda parte, pero yo aún, antes de entrar en ese texto propiamente dicho, yo aún hablé un poco del desespero del apóstol Pedro de mostrar la importancia de la presente verdad, la importancia de la palabra profética. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban esparciendo que Pedro estaba exagerando. Aún esa experiencia en el monte de la transfiguración, que Jesús se transfiguró y ellos vieron la gloria y el resplandor de la gloria del Señor Jesús y una voz que decía, este es mi hijo amado, quien me complace a él oír. Ellos creen es una fábula ingeniosamente inventada para atraer personas. Pedro dijo, no, nosotros somos testigos oculares. Pero enseguida él dice y habla sobre la palabra profética. Él no está queriendo decir que la palabra profética se refiere solamente a lo que él vio. Por eso que nosotros vemos en el versículo 19, segunda de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura. Nosotros dijimos, hay una conjunción esa letra aún a una experiencia en el monte de la transfiguración, así como toda la palabra profética, ella viene con confirmación. Por eso dice segura, más segura. Entonces Pedro estaba dando mucha importancia a la palabra. ¿Por qué? Porque los hombres estaban siendo engañados por los falsos maestros. Entonces quiero hablar nuevamente de esto, porque la palabra que viene de Dios, ella tiene poder. La gran diferencia es que ella tiene poder. Acabaron de escuchar los testimonios jóvenes. La palabra, ellos creyeron, salieron, fueron a practicar. ¿Y quién hizo la obra? ¿Quién dio poder? ¿Quién atrajo? ¿Cómo encontró esa persona que quería oración en su casa? ¿Cómo se encontraron con aquella persona? 5 personas murieron y él estaba buscando y oyó un grito de guerra en un departamento. Todo eso es hecho por el poder de la palabra, por el Espíritu. Nosotros no tenemos capacidad de hacer eso. Si Dios no hace, entonces tenemos que confiar, hermanos. Si una palabra viene de la elocuencia humana, viene del conocimiento bíblico, mero conocimiento bíblico del hombre, no hay poder, no ejecuta la obra. Pero si esa palabra viene de la boca de Dios, ella es la palabra profética, es la presente verdad y ella produce
hace que usted sea activo y fructífero. Y las cosas comienzan a suceder. Y nosotros no tenemos tiempo que perder, queridos hermanos. No tenemos tiempo de estar con discusiones, quién está correcto y quién está equivocado. La palabra nos está siendo dada. Vamos a creer con simplicidad y vamos a practicar. Y las cosas van a suceder. En el comienzo, Depois que Pedro, no começo do capítulo 2, ele falou en el comienzo de la parte de esta palabra, después que Pedro, en el comienzo del capítulo 2, él habla, aún dice que los ángeles, que pasó en Génesis 6, los ángeles que pecaron, Dios no los dejó libres de castigo, sino que están guardados en prisiones externas para ser juzgados en el juicio final. Nada va a quedar impune. También el tiempo de Lot, que estaba afligido por la situación que había, situación libertina que había en Sodoma. Yo dije rápidamente en otro mensaje de que Lot debería haber acompañado a Abraham. Yo no sé cómo explicarlo. Es como si fuese el libro de Hechos de Apóstoles, Hechos 2. Después que ellos recibieron aquella palabra con poder, ellos estaban ahí cerca del dinero, estaban apegados al dinero. Son todos judíos que creyeron en el Señor Jesús. Y el apego al dinero era una cosa muy fuerte en la raza judía. Y de repente ellos todos vendieron las propiedades y depositaron el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no, mi futuro es servir al Señor. Lo que tengo es para servir al Señor, es para la obra del Señor, está acá. Está aquí mi dinero a los pies de los apóstoles. Yo no tengo más mi rebaño, yo no tengo más mis propiedades. Todo lo que tengo, hermano, en verdad Lot tenía que haber hecho eso. Abraham, yo sé que usted creyó en el Señor Jesús, usted salió de Ur de los Caldeos, vino a esta tierra, no sabe ni dónde es, usted vino como peregrino y vive como peregrino, pues todo lo que usted tiene para el Señor, y el Señor te bendijo con muchas ovejas, rebaños, y todo es por causa del Señor que te llamó. Entonces lo que yo tengo acá también, yo también recibí a través de tu bendición. Entonces yo quiero vivir con usted. Quiero estar con usted. Todo lo que yo tengo es del Señor. Entonces todo lo que tengo es suyo. Yo no quiero tener ni pastores ni rebaños. Ahí no hubiera habido problema de convivir juntos. No pudieron convivir juntos. ¿Por qué? Porque Lot quería tener sus propias propiedades, su propio rebaño, sus propios siervos, pastores. Ahí dio el conflicto. Porque todo lo que Abraham tenía era del Señor. Hoy en la iglesia es lo mismo. Nosotros no vamos a conseguir convivir si esto es mío y esto todo es tuyo. No, si hay un solo corazón, todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, hermanos, tenemos adolescentes que están aplicando. Tenemos jóvenes saliendo a las calles, haciendo venivé. Entonces, todos los intendentes ayudando. Todo lo que tenemos es para eso. Ahí sí la cosa funciona. Ahí el Señor puede volver. Entonces, los falsos maestros, aquí dice, versículo 10, 2:10, hasta quedamos muy sorprendidos. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevido y contumacio, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, estos falsos maestros están tan ciegos por su propia ambición y son marionetas en la mano de Satanás. Ellos dicen mentiras, palabras arrogantes, ni saben lo que hablan. En verdad, Pedro, que escribe aquí, no sabe qué están hablando, son ignorantes en lo que hablan. ¿Y ellos son qué? Y ellos menosprecian cualquier gobierno.
Eso es muy peligroso. Muy peligroso meterse con el gobierno de Dios. Dios estableció gobierno, sea en el mundo, sea en la iglesia. Si usted es contra la autoridad, es cosa muy seria. Usted al leer la historia de la Biblia, toda vez que alguien se rebeló contra la autoridad que Dios estableció entre el pueblo de Dios, el fin de ellos es muy triste. María tuvo lepra inmediatamente. Coré y Datán y Abiram, ellos fueron tragados vivos por la tierra. Entonces no hay un buen fin un fin bueno, ni alegre, ni feliz para aquellos que se rebelan. Entonces vamos a tomar cuidado. Gracias, Señor, que nuestra nueva generación están entrando en nuestra nueva cultura, aman la palabra, reverencian la palabra y tienen respeto por los más viejos, tienen respeto por las autoridades que el Señor estableció en la iglesia. Todo eso viene de la vida, viene de la palabra. Entonces, cuando usted no sigue el Espíritu, usted sigue la carne. Ahí puede creer que al comienzo es como Lot. Usted puede ser hasta, tiene temor de Dios, pero al final lleva a su familia para la situación de Lot, que era una cosa horrible. La inmoralidad que había en la ciudad de Sodoma era tan grande que llegó al profundo del pozo que no había más ni vergüenza. ¿Cómo un hombre piadoso puede llevar su familia ahí? ¿Por qué? Porque no anda según el Espíritu. Siguió la carne. Entonces no piense que usted es fuerte. Si usted se aparta de la verdad, se aparta de la palabra, se aparta de Abraham, de aquellos donde está la palabra de Dios, usted no sabe dónde puede llegar. Puede llegar al fondo del pozo. Hasta los ángeles temen, respetan mucho la autoridad. Ellos pueden haber hecho tontería en Génesis 6, pero ellos temen, ellos no se meten con la autoridad, porque saben que Dios no juega con eso. Entonces, gracias al Señor, que el Señor nos está dando una alerta con esta palabra. Todo eso en verdad nos debe llevar a amar más la palabra aún. Amar la palabra de poder. La palabra nos salva, nos da salud, salva a nuestra familia. Hermanos, miren nuestros adolescentes siendo salvos. Imagínense la protección de la palabra. Ellos van al mundo y estarían totalmente desencaminados. ¿Quiere decir algo? Cuando el hermano dice, habla sobre autoridad, yo recuerdo mucho de la experiencia de David. Que David, después de Saúl, él fue ungido rey. Pero él tenía tanto temor y respeto que él no osaba poner la mano en Saúl. Y no solo eso, sino que David fue considerado un hombre según el corazón de Dios. Hizo muchas cosas, pero por causa de ese corazón de humildad, de respeto, de amar lo que el Señor le había dado. Ya era de él, pero él sabía que no era de él hasta que el Señor nos dé totalmente. Eso me acuerda mucho esa experiencia de David, principalmente la autoridad, porque el Señor instituyó y nosotros no debemos elegir decir si es bueno o malo, sino creer en lo que el Señor hace, porque el Señor, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Yo recuerdo que el hermano Pedro dijo en el mensaje 26 sobre el final en Judas, que el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás, pero por lo que sucedió antes, ese era un ángel que Dios lo había establecido y tenía una posición alta, el arcángel Miguel, que estaba por algo bueno, digamos así, pero él no fue contra. Esa cuestión de la autoridad es muy importante reconocer para ver quién el Señor colocó delante de nosotros. Miren, no es simplemente una persona delante, es una persona que el Señor colocó delante. Y el Señor sabe lo que hace. Si Él coloca alguna cosa o si Él da una orden,
¿Cuál es nuestro papel? Es solo creer y obedecer. Entonces, si vamos a una decisión contraria y en contra de lo que Dios está hablando, no concordamos, estamos en contra de lo que Dios está hablando. Y es como ustedes mostraron, los ejemplos que la Biblia nos muestra no son nada buenos. ¿Cuál es nuestro corazón hoy? Vamos a creer. Si el profeta dijo, vamos a creer. Creer y obedecer. Y el Señor muestra todo, aclara nuestro corazón, coloca a cada uno en el camino correcto. Assim, né? Versículo 12 e 13. Esses Otro punto que quería comentar, que él dice así, irracionais, naturalmente feitos, versículos 2 y 13, destruição, falando mal, capítulo 2, ignorantes, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. colocando Acá dice animales irracionales. pelas suas ações irracionais, Está colocando a estos falsos maestros nem ser humanos são, né? por sus acciones irracionales, está comparando con animales irracionales. Ser humano. Ni un ser humano son. Todas suas fraquezas, como todo homem. Porque ¿qué es lo que hace que un ser humano sea ser humano? Mas todo ser humano, ele tem Aunque él tenga todas sus debilidades, como São todo hombre caído, irracionais. todo ser humano tiene una característica diferente. Somos diferentes de los animales irracionales. Todos tenemos conciencia. Tenemos conciencia. Usted, animal, cuando él hace algo errado, no está arrepentido. Pero cuando un hombre roba algo, ya tiene conciencia que lo acusa o usted está tomando algo que no es suyo. Entonces la conciencia nos acusa. Y ese punto quería comentar algo, que es Romanos capítulo 2, 2.14. Romanos 2.14, hay algo que pocas personas tienen esta conciencia, le dan importancia y ven la importancia que tiene esto. 2.14 Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque los gentiles que no tienen al Señor, porque los judíos no tienen al Señor, cuando no tenían al Señor, tenían la ley. Entonces por la ley les regulaba. La ley judaica, ley de Moisés, no permite hacer eso. Pero los gentiles no tienen esa ley. Pero, dice, pero cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque la ley que fue dada por Israel viene de Dios, y el propio Dios es que creó al hombre. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Él colocó en nuestra naturaleza alguna cosa ya que nos rige y nos gobierna por la ley. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Quiero decir, la norma de la ley está grabada en todo corazón de todo hombre, aunque no sea judío, nunca vio la ley de Moisés, pero tenemos la ley de Dios grabada en nuestro corazón y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso es muy precioso. Creo que poca gente entiende lo que dice acá. Tenemos la conciencia, tenemos nuestro pensamiento. La conciencia viene, está grabada esa ley natural, por naturaleza. Y el pensamiento es lo que gobierna mis acciones. Entonces, cuando pienso en hacer algo, tengo que percibir que tengo una conciencia que refleja. El pensamiento necesita discutir con la conciencia. El pensamiento no puede hacer solo lo que quiere. Cuando el pensamiento reacciona, tiene que discutir con la conciencia. Por eso dice, acusándoles, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, si nosotros
Para ser ser humano necesitamos por lo menos tener eso, conciencia funcionando. Pero si usted es aquel que actúa, que la conciencia te acusa, pero usted rechaza, y usted argumenta, y usted va contra su conciencia, usted hace una vez, hace segunda vez, tercera vez, y llega una hora con que la conciencia dice, no voy más a acusarlo, porque no funciona. La conciencia queda cauterizada y usted queda como animal irracional, vive como sin conciencia. Lo que Pedro está queriendo decir que estos falsos maestros fueron tanto contra la conciencia. Tiene la palabra profética, tiene la presente verdad, tiene palabra de los apóstoles, y de repente, por ambición propia, o por avaricia, o por ambición por tener un grupo de seguidores, o búsqueda de fama, tener el primer lugar en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, ellos van argumentando contra la conciencia y llega una hora con que la conciencia ya no los acusa más. Y llega una hora que ellos realmente quedan como animales irracionales. Por eso yo quise explicar eso, ese punto. Porque ni todos entienden. Enseguida dice que estos son fuentes sin agua y nube empujada por la tormenta. Ellos mezclaban en la vida normal de la iglesia y viviendo en fiesta de amor, pero solo que por atrás estaban ahí envenenando a los hermanos y tirando esas enseñanzas. Abandonaron el recto camino, se extraviaron por el camino de Balaam, que amó el premio de la injusticia. ¿Por qué de pronto habla de Balaam? Porque en Apocalipsis 2, cuando empieza a hablar de las 7 iglesias, la iglesia en Éfeso y después en Pérgamos, ellos hablan de la doctrina de los nicolaitas que había en la iglesia en Éfeso, y la iglesia en Pérgamo habla de la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Son estos dos puntos que cuando derrumba la palabra profética, ellos consiguieron hacer, al final, consiguieron hacer eso. Derrumba la palabra profética, entonces no hay más gobierno de Dios. ¿Ahí qué sucede? El hombre inventa un gobierno humano para gobernar la iglesia. Y comienzo del segundo siglo surgió el clericalismo, el gobierno de los obispos. Y los obispos comienzan a reunir para gobernar la iglesia y dar dirección. No es más dirección de Dios. Y con eso surge, esa es la doctrina de los nicolaitas. Surge el clero, el tema clerical. Y cuando hay clero y laicos, miren, ¿cuál es la tendencia? Doctrina de Balaam. ¿Cuál es la tendencia? El clero tiene que ser sustentado. ¿Quién va a pagar al clero? El clero no trabaja porque cuida las cosas de la iglesia. ¿Y quién va a pagar? Ahí surge el clero ganando un salario. Y cuando llega a la iglesia en Pérgamo con el emperador Constantino, adoptó el cristianismo como religión estatal. Entonces todos los líderes de los cleros se tornaron líderes del imperio. Entonces ellos tenían un río de dinero, tenían y un estatus tremendo. Entonces se deformó totalmente la iglesia. Entonces realmente eso fue. ¿Por qué Pedro dice aquí ese punto? Porque eso de hecho estaba el camino que los falsos maestros tomaron. Van persiguiendo el camino de Balaam. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Entonces en el siglo 2 ya estaba previendo que eso sucedería. Versículo 17 dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Son líderes y son
Para el pueblo son aquellos que lideran al pueblo, que supen al pueblo, son los que rechazan la palabra profética, rechazan a los apóstoles. Ellos quieren ellos mismos sustituirlos a los apóstoles. Solo que las personas confían en ellos y los siguen a ellos como fuente. Bueno, entonces vamos a seguir a usted. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer? Es una fuente sin agua. Cuando estaban en medio de los apóstoles, mezclados en la fiesta de amor, ellos se camuflaban. Surfean en la ola de los apóstoles, pero ahora que están por su propia cuenta, son fuentes sin agua, las personas van a querer beber agua y dicen, no tengo agua, no tengo nada para presentar. Infelizmente así. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución. Acá seducir es una carnada. Es una carnada para que usted engañe a las personas. Seduce con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, algunos estaban casi huyendo del error, ellos van ahí y lo engañan y llevan al error. Peor aún. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, eso es terrible. Infelizmente, tenemos que hablar porque está en 2 de Pedro. A mí no me gustaría hablar, pero tengo que hablar porque tenemos que hablar porque está escrito aquí. Eso tiene que hacernos amar más aún con reverencia a la palabra profética. Y la palabra profética que estamos experimentando está ejecutando la obra de Dios. Y nos está dando tanta seguridad, tanta dirección para dónde vamos. Y estamos seguros. Gracias al Señor que estamos viviendo en esa época. Todo el universo fue hecho por la palabra. Entonces, si perdemos ese amor por la palabra, esa desesperación, entonces se engendra eso que hay falsos maestros y falsos profetas hacen. Yo vi mucho una cosa que es sobre tener la conciencia cauterizada. Por eso necesitamos prestar atención para cometer un error, cometemos otro error, otro error. Y la conciencia nos va avisando, porque el hombre, cuando viene de Dios, ya viene con ley creada por Dios. Y esa ley siempre nos va informando, usted está equivocado, no haga eso. Oh Señor Jesús. Solo que el hombre ignora esa conciencia, ignora lo que sucede. Y entonces queda cauterizada la conciencia. Y entonces la ley de Dios viene de Dios. Entonces tenemos esa información que viene de Dios a través de la conciencia. Y como hermano Pedro dice, quedamos como animales irracionales que no sabemos más qué hacemos y hacemos pecados muchos peores. Oh Señor Jesús, esos animales irracionales dejaron la conciencia, abandonaron todo, solo buscan la degradación de la gracia, atacan a los hermanos, atacan a los hermanos, la iglesia, los hermanos y la palabra. Entonces, muy importante la palabra, y eso es lo que nos vuelve a la ley de Dios, a ser personas con conciencia limpia, que está siempre activa. En las pequeñas cosas aún está activa, y el Señor es que nos cuida. Señor Jesús. Por eso la palabra trae seguridad. Porque no importa cuál es la herramienta que usted esté practicando, por lo que está haciendo en su día a día, pero si usted tiene la seguridad de la palabra, hace colportaje, tiene la palabra como seguridad. Hace ven y ve, tiene la palabra como seguridad. Reuniones con los hermanos, en la comunión, en aquello que usted conversa, en la intimidad, tiene la seguridad de la palabra. Entonces la palabra nos deja seguro y nos muestra el camino que tenemos que andar. El versículo 19 del capítulo 1 habla que la palabra es como una antorcha. Y es lo que hemos visto. La palabra nos muestra dónde estamos y para dónde estamos yendo. Entonces, si las personas no tienen eso, ellas son engañadas y se pierden donde están. Y cuando van a buscar una fuente, no encuentran lo que ellos estaban necesitando. No encuentran suplir. Pero quien anda con la palabra siempre tiene suplimiento. Siempre tiene luz y siempre sabe para dónde va. Tiene seguridad de qué fuente está bebiendo.
gente não pode deixar sabe que la palabra tiene poder y está ejecutando milagros y está ejecutando todas las cosas en el universo. Entonces no podemos perdernos. Sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que estamos siguiendo. Y la confirmación está ahí. Las experiencias que tenemos vienen de que de la palabra, de todos los milagros que han sucedido en todas las regiones, en diversos lugares del planeta, en África, Corea, Europa, acá en América. Todo viene de qué? De esa palabra. Ella nos deja seguros y nos da una localización. No estamos perdidos. Sabemos que estamos en medio de una noche oscura, pero alrededor nuestro hay luz que nos guía y nos muestra hacia dónde vamos. ¿Y qué necesito hacer? Es seguir esa luz. Es algo simple. Es solo creer y seguir la luz. Não podemos abandonar a palavra profética. Ela é como Todo este trecho. depois Hay algo importante. La palabra profética. No podemos abandonar la palabra profética. Es como una antorcha. Después dice de cuestionar la autoridad. Que los ángeles saben cómo es eso. ¿Quién trajo la maldición a la humanidad de Satanás? Que cuestionar a la autoridad. Y ahí va cayendo en un hueco. Doctrina de Balaam. para falar coisas. Los textos que el hermano Don habló, que eran asalariados, fue alquilado para hablar en contra del pueblo de Israel. Água para nós Entonces, toda esa cosa fea que el hermano Pedro habló, pela palavra, esse fuente sin agua. vida, que El agua para nosotros es lo que la palabra profética está hablando ahora, es el lavar por la palabra, esa circulación de vida pode oferecer que está ejecutando la obra de Dios. Esos falsos maestros no tienen esa agua. Puede ofrecer una palabra bonita, un conocimiento bíblico, pero no produce la fe subjetiva. La fe subjetiva entrando en nosotros para tornarse nuestra fe objetiva. No produce la vida del Señor. No produce la vida del Señor. Y eso entonces, en algún momento, aquellos que fueron engañados, hermanos Pedro, que son esclavos, ellos van a necesitar de algo. Ahí van a ser abandonados porque no tienen agua. que seguem a eles, Fuentes sin agua, no tienen dónde ir. crendo que nessa fonte tem água e não tem Estas personas né, e são conduzidos que los siguen a ellos, e depois são abandonados creyendo que ellos tienen agua y no tienen agua, família y son conducidos al error, destruída, después son abandonados, destruída, la familia disueltas, destruidas, los matrimonios destruidos nosso caso de hoje, os y los hijos adolescentes. ¿Ya pensó? são protegidos Hoy, en nuestro caso de hoy, los hijos adolescentes en la iglesia, viviendo la vida de iglesia, se imagina son protegidos con casa adolescente, preço. sirviendo al Señor, tal. Imagínense arrojarlos al mundo. ¿Quién va a pagar ese precio? O salário, né, preço, Y eso de Balaam, más que eso, Balaam mas infelizmente ou felizmente tomó un salario amaldiçoar. y fue alquilado para maldecir al pueblo de Israel. Pero infelizmente no podía maldecir. Medianitas, Y al fin, ¿qué hizo? Promovió la prostitución, usando las medianitas, não é uma coisa y promovió prostitución en el medio del pueblo de Israel. Y en aquellos días murieron muchas personas. Entonces, algo triste, seguir por ese camino es mucha muerte. tá bom. Então se você Y tengo que recordar aún de lo que dije, salariar, que gracias al Señor está bien. Entonces, si usted em 1 Coríntios 9, no tiene un sistema de salario, ¿cómo hace lo que sirven al Señor? como viver do evangelho se eu não posso ser assalariado? ¿Cómo vamos a hacer? Dice Corintios 1:9 que al predicar el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero ¿cómo va a vivir del Evangelio si son salarios? No, gracias al Señor. El Señor creó ese modelo de colportaje dinámico. Quando sai na rua, né? Entonces, Visão realmente los colportores amar no miran por el dinero cuando salen, no tienen como meta dinero, sino obedecer la palabra, amar al Señor, amar a las personas, vencedores, porque las personas se están necesitando en las calles. Y nosotros queremos también completar el número de 144.000 vencedores fazer comportagem que están enganchados en la lucha por el reino. em si mesmo. Entonces, querer predicar el Evangelio del reino, hacer el colportaje, Él traerá una recompensa en sí O mismo. Senhor sustenta El Señor que inventó esa manera de colportaje dinámico. Y el Señor sustenta nuestros colportores. Nuestros colportores también forman familias, se pueden casar, Então, assim, graças pueden tener un futuro financiero.
seguro, con seguridad. Entonces, gracias al Señor, aquí yo recordé Primera de Corintios 1:9 para terminar. Primera de Corintios 1:9, Quem planta a vinha e não come do seu fruto, versículo 7. banho não se alimenta do leite do ¿Quién nunca fue a la guerra por sí mismo? Porque na lei ¿Quién no se alimenta de la leche del rebaño? ao boi, Lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés está escrita: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Entonces, usted dice, la única cosa, nuestros colportores o nosotros que servimos al Señor somos simplemente bueyes. ¿Buey son qué? Solo sabe trabajar. Buey no exige hora extra, no exige promociones, no exige vacaciones, va a trabajar. Pero solo que tiene que tener comida. No puede estar sin comida. No puede atar su boca. En cuanto trabaja, déjelo que coma. Eso lo único que necesita es comida. Eso el Señor recompensa. Entonces, en el versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Creo que nosotros estamos siguiendo un modelo nunca visto antes. Tal vez los valdenses, creo que ni los valdenses sacaban dinero de ahí. Pero gracias al Señor, hoy los colportores nuestros realmente están atendiendo ese principio de 1 Corintios 9 de una manera tan maravillosa. Muy bueno. Nuestros queridos invitados hicieron un grito de guerra para este live. Queridos hermanos y líderes y hermanas y líderes de las iglesias, estamos en medio de la inscripción de la conferencia de capitanes y tropas para enero, y la inscripción va hasta el día 20, pero hasta el día 10. Faltan pocos días, podemos hacer esa inscripción con descuento. Entonces, mueva su región, busque más, y vamos a tener muchos capitanes, tropas y también de intendentes, para que se enganchen y vengan, se alisten para esta conferencia. Recuerden las inscripciones, trate con cariño. El día 10 es la primera etapa y el día 20 el máximo, el último plazo. Vámonos a enganchar en esta. Vamos a ver ese grito de guerra. A ver el grito de guerra. Vamos a este grito de guerra. Esta primera comienza sin palmas, sin intensidad. Tengo pego. Mas não tenho mais apego. Nesse mundo tudo é vão. A palavra já tocou e vou ser como. Pero estoy desapegado. Este mundo es vanidad. La palabra me ha marcado, andaré como Abraham. Mi esposo me ha sacado de la ruina. La palabra me ha cambiado, tengo una nueva vida. No deseo una vida fácil, quiero la de la iglesia. Nunca dejo la palabra, la riqueza verdadera. La palabra es la antorcha que ilumina este mundo. Marca un rumbo, nos coloca en un camino muy seguro. Una buena conciencia no hace todo lo que piensa. Siempre escucha, si te alerta y arrepiéntete si erras. Como espejo mi semblante muestra quién soy en verdad. Decaído o radiante, como está hoy tu mirar. Nuestros ojos ahora brillan, pues tenemos convicción. La palabra da energía. En la iglesia hay visión. En la iglesia hay visión. Hoy nuestros
La palabra da energía, en la iglesia hay visión. En la iglesia hay visión, en la iglesia hay visión, en la iglesia hay visión, en la iglesia hay, oh Señor Jesús. Amén, aleluya. Oh, amén. Amén. Chao, 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 chao. Gracias a todos. Amén.